Hola, bienvenidos a una nueva sesión de FOL Online en la que vamos a ver el tema del trabajo en equipo en la empresa. Muchas empresas necesitan que sus trabajadores desarrollen su actividad en equipo. Por lo tanto, en esta unidad vamos a analizar los posibles tipos de equipos de trabajo que pueden formarse en las empresas, cómo deben actuar y cómo deben resolverse los problemas que surjan en esos equipos de trabajo. Esta unidad está asociada al resultado de aprendizaje 2, aplica las estrategias de trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. Bien, vamos a hablar en primer lugar de los conceptos de grupo y de equipo. Es posible que en tu vida familiar, social, etcétera, pertenezcas a distintos grupos. Un grupo puede ser los amigos de tu clase o los compañeros de clase, tu pandilla, los grupos de WhatsApp a los que perteneces. Pues bien, en las empresas también formamos parte de pequeños grupos en los cuales, pues bueno, se persiguen distintos objetivos. Bien, pero la palabra grupo y equipo no siempre son sinónimos, no quieren decir lo mismo. Y en esta primera pregunta vamos a aprender a diferenciarlos. Un equipo podemos decir que es un conjunto de personas que interactúan mutuamente de modo que cada una de ellas influye en todas las demás y además es influida por los demás. Es decir, en un equipo una persona influye en los demás y los demás influyen en nosotros. Lo que pasa es que no todo conjunto de personas es un equipo. Para serlo es necesario que reúnan estos requisitos. En primer lugar, que se establezcan unas relaciones interdependientes, de manera que los comportamientos de unas personas influyan en los comportamientos de las otras. Y así recíprocamente. También es necesario que las personas participen en el equipo asumiendo cierta responsabilidad, de modo que cada miembro del equipo asume responsabilidades a la hora de desarrollar las distintas actividades y tareas que le han sido encomendadas. También se debe tener cierto sentimiento de pertenencia, de modo que sintamos que pertenecemos al equipo, lo sentimos como algo propio y además tenemos conciencia de pertenecer a ese equipo. Y luego, en último lugar, tenemos que tener unos objetivos comunes. Los equipos tienen un objetivo común y las personas que forman ese equipo se coordinan para alcanzar ese objetivo común. La diferencia, por lo tanto, entre grupos y equipos sería que en un grupo, los miembros de ese grupo, si bien es cierto que tienen relación entre ellos, comparten información, etcétera, lo hacen para beneficio individual. Mientras que en un equipo de trabajo los compañeros pues tienen relación, comparten información, etcétera, pero lo que buscan es alcanzar un beneficio común para todos los miembros del equipo. Si hablamos de un equipo de trabajo en la empresa, el beneficio común que mejor venga para la empresa, por supuesto. Vamos a hablar de los distintos tipos de equipos de trabajo que existen. Y así, según su origen, podemos distinguir entre equipos formales y equipos informales. Los equipos formales son aquellos que se constituyen o se crean para atender necesidades específicas de la empresa. Las personas que integran estos equipos tienen tareas o trabajos bien definidos para alcanzar esos objetivos que hemos comentado. Estos son propiamente los equipos de trabajo. En cambio, los equipos informales se crean espontáneamente para satisfacer las necesidades de sus miembros. Por ejemplo, un grupo de amigos o un equipo de amigos o de amigas que queda todos los días para desayunar o que queda para salir a correr por la tarde fuera del horario laboral, etcétera. Esos equipos informales lo que pretenden es satisfacer las necesidades de los miembros del equipo, las necesidades individuales de cada uno de ellos. Según el grado de relación que existe entre los miembros del equipo, tenemos equipos primarios y equipos secundarios. En los equipos primarios, las relaciones entre los miembros son cercanas y afectivas, mientras que en los equipos secundarios, las relaciones son meramente profesionales, son por lo tanto más distantes. Y luego, según la duración del equipo, podemos distinguir entre equipos permanentes y equipos temporales. Los equipos permanentes desarrollan funciones habituales dentro de la empresa, continuas, que se repiten. Y estos equipos permanentes están integrados dentro de la estructura jerárquica de la empresa.
Estos equipos, por ejemplo, recogen y transmiten información, distribuyen y ejecutan trabajos, supervisan tareas, etcétera. Mientras que los equipos de trabajo temporales se constituyen únicamente de forma temporal y durante un tiempo limitado, pasado el cual desaparecen. Se constituyen normalmente para resolver una cuestión o un problema que ha surgido. Bien, todos los equipos de trabajo pasan por unas fases en su formación. Estas fases que vamos a analizar no tienen que estar necesariamente separadas, sino que en la realidad estas fases se mezclan unas con otras. Bien, así una primera fase sería la fase de toma de contacto, en la que el equipo comienza a conocerse. La persona que coordina a este equipo le explica a sus miembros qué es lo que se espera de cada uno de ellos, cómo se va a desarrollar el trabajo y debe llevar a cabo estrategias o técnicas que favorezcan que los miembros se conozcan entre sí. En esta fase, los miembros del equipo desean ser aceptados e integrados en el equipo, van buscando su espacio y la transmisión de información entre los distintos miembros del equipo todavía es escasa. Segunda fase de definición de objetivos. En esta fase se establecen los objetivos que debe conseguir el equipo. De estos objetivos, posteriormente se derivarán las diferentes tareas y los procedimientos que se van a llevar a cabo para conseguirlos. Tercera fase, establecimiento de normas, donde se definen las normas que deben de imperar en estos equipos de trabajo para el buen funcionamiento de los mismos. Solución de conflictos. Una vez que ya el equipo está estructurado y hay una comunicación más abierta y directa entre los miembros del equipo, pueden surgir conflictos entre ellos. De este modo, la persona que coordina o que lidera el equipo debe favorecer la solución de estos problemas y colaborar en la creación de lo que se llama espíritu de equipo. Y por último, la cooperación del equipo y la eficiencia en su funcionamiento. En esta fase el equipo ya desarrolla su creatividad y su eficiencia, tanto a la hora de elaborar sus proyectos como a la hora de satisfacer las necesidades efectivas de sus miembros. Es decir, es un equipo eficaz porque trabaja y al mismo tiempo la gente se siente contenta. El trabajo es constante, es coordinado y eso hace que la unión entre los miembros del equipo sea mucho mayor. Bien, dentro de un equipo nos encontramos con distintas personas que lo integran. Cada persona tiene su forma de ser, su educación, sus experiencias y eso es lo que favorece que aparezcan diferentes roles, ahora veremos lo que es, que aparezcan diferentes roles dentro de los equipos de trabajo. El rol es el papel que desarrolla una persona en un determinado ámbito. Estamos hablando aquí de los equipos de trabajo, pues el rol entenderíamos que es el papel que una persona desarrolla dentro de un equipo de trabajo. Nosotros, en cualquier situación que nos encontremos, desarrollamos diferentes roles. Por ejemplo, en clase podemos ser una persona callada y sumisa, pero luego cuando estamos con nuestros amigos y nuestras amigas somos una persona muy participativa, muy divertida. Eso es porque en clase tenemos un rol, jugamos un papel, pero con nuestros amigos desempeñamos otro papel diferente. En los equipos de trabajo podemos encontrar tres roles principales. El líder, que es la persona que controla al equipo y al que le siguen por sus características personales. El líder es una persona que tiene iniciativa, que es perseverante, que es capaz de conseguir que los demás le sigan, por lo tanto, es una persona que puede llegar a ser en ciertos momentos un poquito agresiva, pero sociable, activa. Y este líder puede ser formal si la empresa lo ha nombrado oficialmente, o puede ser informal si es que se impone al equipo por sus características personales. Puede haber también en los equipos de trabajo el rol de coordinador o moderador, que es la persona que se encarga de moderar las discusiones, organizar las actividades que se tienen que realizar, estimular la participación, resumir las intervenciones de los miembros que han intervenido, etc. Coordinador o moderador suele estar nombrado por la dirección de la empresa. Y puede que exista un observador, que es una persona que se sitúa fuera del equipo, no está dentro, está observando y registrando cómo está funcionando ese equipo de trabajo. En general, en un equipo de trabajo podemos encontrarnos todos estos roles. Los hemos dividido en roles positivos y en roles negativos, en el sentido de que los roles positivos favorecen
el desarrollo del trabajo en equipo, mientras que los roles negativos pueden suponer ciertas trabas o ciertos impedimentos al desarrollo de ese trabajo en equipo. Así, por ejemplo, los roles positivos tendríamos al líder, que tiene fuerte personalidad, buena capacidad de expresión, convicción, influye sobre el equipo y se implica en los conflictos que surgen. El coordinador, que orienta y guía al equipo, lo reconduce a los objetivos, a las normas, facilita las relaciones interpersonales y afectivas. El investigador, que es la persona que recoge los datos y los hechos acerca de la tarea que hay que realizar, actúa ofreciendo informaciones objetivas. El experto, que sus conocimientos sobre el contenido son superiores a los del resto de los miembros y actúa en el equipo de forma racional, lógica y científica. El animador, que es la persona que es amistosa, benévola, comprende y estimula a los miembros del equipo, ofrece satisfacciones personales no vinculadas directamente con el objetivo de trabajo. Por lo tanto, sí que es un rol que, bueno, que ayuda a que el equipo funcione de una manera un poquito más alegre, más divertida. El portavoz es quien recoge y expone con fidelidad los puntos de vista y las opiniones que se están expresando. Registra el proceso del trabajo del equipo. El observador es la persona que observa con objetividad los aspectos de la reunión, supervisa cómo se está desarrollando esta reunión, la evolución del ambiente, el clima que hay dentro del equipo, etc. Y el jefe formal es la persona que tiene el poder oficial en el equipo, ha sido nombrado por la dirección de la empresa e influye en los demás no por sus características personales, sino por la posición de poder que ocupa. Aparte tenemos los roles negativos. Tenemos, por ejemplo, el dominador, que es quien ataca al equipo, influye a través del miedo, la manipulación, el chantaje. El resistente, que es es quien se opone siempre por temor a perder su estatus. A todo le dice que no, desanima, bloquea cualquier iniciativa del equipo. Tenemos el manipulador, que orienta al equipo hacia sus propios objetivos personales, enmascarándolo en las tareas que está desarrollando el equipo. El sumiso, que siempre dice que sí, se somete al equipo por temor, miedo o vergüenza. Todos los miembros le atacan sistemáticamente, busca la simpatía para esconder su debilidad. El acusador, que no está comprometido con las actitudes del equipo, no participa ni da su opinión, pero siempre acusa a los demás de lo que se hace mal, de los fracasos y de los errores. El retraído se comporta de un modo indiferente y pasivo y cuando participa se desvía del tema. El sentimental, que busca la simpatía del equipo exponiendo sus problemas. Esa es la persona que siempre nos cuenta sus problemas, sus sentimientos, para que los demás le apoyen y conseguir el afecto de los demás miembros del equipo. El gracioso, que es el que interrumpe continuamente el trabajo del equipo con bromas, imitaciones y desvía al equipo de sus objetivos. Por lo tanto, roles positivos, roles negativos. Pues bueno, como tarea, ¿cuál de estos roles asumes tú en diferentes facetas de tu vida? Ahí lo dejo. Bien, ocurre que dentro de un equipo de trabajo pueden aparecer determinadas circunstancias que impiden o que dificultan la participación de sus miembros. Esas circunstancias, por ejemplo, son la sensación de perder tiempo. Es decir, hay gente que considera que trabajar en equipo es una pérdida de tiempo, prefiere trabajar de forma individual. Hay gente que tiene miedo a los resultados que se pueden obtener porque considera que son de poca calidad. Hay otras personas que tienen miedo a perder la personalidad, a esconder su personalidad detrás de los miembros del equipo. Hay otros que tienen miedo a los cambios, no están acostumbrados a trabajar en equipo y no asumen esta nueva forma de trabajo. Otros tienen miedo al equipo en sí, a participar dentro del equipo y hablar en público. Hay gente que no comprende exactamente cómo funcionan los equipos y por eso pone barreras para trabajar en equipo. Muchos tienen tendencia a conformarse ante lo que diga la mayoría, con lo cual al final el equipo deja de ser operativo. Y hay gente que también tiene miedo a ser juzgado por los demás y por lo tanto no participa o participa menos de lo que debería. Bien, continuamos viendo qué factores influyen en el funcionamiento y en el rendimiento de los equipos de trabajo. Bien, estamos viendo que vamos a ver, mejor dicho, una serie de factores que condicionan el funcionamiento y el rendimiento de los equipos
Y estos factores serían, en primer lugar, el estilo de dirección. Podemos encontrarnos con una dirección autocrática o con una dirección democrática. Una dirección autocrática crea ambientes de trabajo poco gratificantes. No se está a gusto. Cuando tenemos una persona que ordena y manda sin escuchar a los demás y sin razonar, no se está a gusto. En cambio, un estilo democrático donde hay un elevado grado de participación en el grupo. Un líder democrático que crea un clima laboral agradable y de confianza. Ese clima favorece que el equipo de trabajo funcione y rinda más. También influye la homogeneidad del equipo y su tamaño. El número de miembros en el equipo es importante para el trabajo en equipo, ya que si es demasiado grande suelen aparecer problemas porque la gente no disminuye, porque la gente disminuye su participación, mejor dicho, se dificulta el trabajo y a la hora de obtener conclusiones es mucho más lento. Luego también comentaros que el tamaño ideal de un equipo de trabajo está entre 4 y 8 miembros, aunque también es cierto que el tamaño ideal va a depender de muchos factores, de la tarea que se va a llevar a cabo, de los objetivos que queremos conseguir, etcétera. Bien, también tenemos otro criterio que influye en el rendimiento y el funcionamiento de los equipos de trabajo, el ambiente. El ambiente físico condiciona el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, el ambiente tiene que ser idóneo, teniendo en cuenta ya no solo los espacios, sino también la temperatura, la iluminación, el ruido, el mobiliario, la disposición de las sillas. Todo eso determina el ambiente y todo ello va a condicionar el funcionamiento del equipo. Hemos de decir que para que un equipo de trabajo sea eficaz, lo valoraremos dependiendo de si ese equipo es capaz de alcanzar o no los objetivos. ¿Vale? Por lo tanto, la eficacia de un equipo de trabajo dependerá de si es capaz o no de conseguir los objetivos que se le han planteado. Pero es verdad que las características y las competencias de sus miembros va a condicionar esta eficacia del equipo de trabajo. Por lo tanto, para conseguir la eficacia es necesario conocer y aplicar determinadas técnicas de dinámica de grupo que veremos posteriormente. Trabajar en equipo tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas, pues el resultado es mejor si la solución exige gran variedad de competencias e informaciones. Es decir, un resultado va a ser mejor si en él han participado muchas personas y en esas personas pues encontramos especialistas en diferentes materias y por lo tanto la decisión que se toma es más rica y más amplia. También es verdad que los equipos de trabajo actúan como una importante fuente de motivación interpersonal, nos motivamos unos a otros. Luego también los equipos de trabajo ofrecen una visión más heterogénea y más amplia, sobre todo importante a la hora de solucionar problemas complejos. ¿Por qué? Porque somos más personas con diferentes capacidades, con diferentes competencias y eso hace que la visión de un problema pues sea mucho más amplia por todas las personas que lo formamos. Y eso permite que se logren nuevas soluciones e ideas más creativas. Nos ayudamos unos a otros a ofrecer mayor cantidad de ideas y que éstas sean, por supuesto, también más creativas. Luego, los miembros del equipo aceptan y apoyan más las soluciones en las que han participado al elaborarlas. Es decir, si nosotros hemos dado una solución a un problema, haremos lo posible para que ese problema se solucione. ¿Por qué? Porque esa solución la hemos dado nosotros. Nos implicamos, por lo tanto, más. Y los individuos se sienten más implicados con los objetivos cuando ellos han sido los que han participado en su establecimiento. Igual que antes, si se nos ha permitido definir cuáles son los objetivos que se deben de conseguir en la empresa, nosotros lucharemos más o trabajaremos más para conseguirlos si hemos participado a la hora de elaborarlos. Pero los equipos de trabajo también tienen sus inconvenientes, su lado negativo. Y es que no es fácil trabajar en equipo. Todos tendemos a ser individualistas y a que prevalezcan nuestras opiniones. Es verdad que el trabajo en equipo requiere más tiempo que el individual, es más lento, por lo tanto. Se da en los trabajos en equipo una fuerte tendencia a la conformidad por el temor a ser marginado en el equipo y por el miedo de expresar opiniones contrarias, opiniones opuestas, incluso miedo a que se rían de lo que voy a decir, ¿no? Los equipos también incluso pueden desarrollar normas contrarias al objetivo de la empresa porque pueden aparecer rumores, malentendidos,
falta de información, rechazo a algún integrante. Entonces pueden crear también algún tipo de problemas. Y luego también es muy frecuente que los equipos de trabajo se escondan esos holgazanes sociales que, aprovechándose de que el equipo funciona por sí solo, de que todos están haciendo trabajo, pues bueno, pues dicen, pues no se nota si yo hago menos esfuerzo. Pues bien, puede ser que se reduzca el esfuerzo por parte de algunos miembros, amparándose en esa llamada holgazanería social, en la que dice, bueno, si uno no rema, parece que tampoco se nota tanto, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo se toman las decisiones en equipo. En las decisiones individuales somos nosotros, de forma individual, una persona la que asume el riesgo y la responsabilidad de la decisión. Nosotros tomamos la decisión y asumimos la responsabilidad de tomar esa decisión y del resultado que pueda tomar. Bien, pero cuando tenemos las decisiones que se toman en el equipo, el riesgo y la responsabilidad ya no se asumen de manera individual, sino que si sale bien lo que se ha hablado o lo que se ha consensuado en el equipo, pues bueno, el mérito es de todos, pero si sale mal, también el fracaso es de todos. Bien, hemos de tener en cuenta que la decisión que se toma por parte del equipo de trabajo aprovecha la experiencia y los conocimientos de más personas. Ya no tenemos en cuenta solamente lo que una persona piensa o considera que es lo más oportuno. Se ve enriquecido con lo que piensan varias personas. Y estas, cuando participan en la solución de un problema, se sienten más comprometidas y más motivadas. Bien, a la hora de tomar esas decisiones se pueden tomar por unanimidad, por consenso, mayoría o porque lo dice quien manda. La unanimidad consiste en que todos los miembros del equipo están de acuerdo con esa decisión. Es verdad que es difícil que se consiga la unanimidad, sería lo ideal. Lo ideal es conseguir que todos piensen del mismo modo, que todos piensen que la solución que se va a adoptar es la mejor. Es difícil, pero bueno, no imposible. Otra opción es que una decisión se adopte por consenso. En el consenso, todos los miembros aportan sus soluciones y se adopta una. ¿Qué solución? Pues bueno, la que consideramos todos que es mejor. De todos modos, claro, aquí hay unas personas que han adoptado unas soluciones, otras que han aportado otras soluciones. Pues bien, lo que estamos consiguiendo con el consenso es que todos acepten la solución que se ha decidido adoptar, que todos la acaten, ¿vale? Puede ser que yo no esté de acuerdo con esa solución, pero decido acatarla y cumplirla. Eso sería consenso. Hemos conseguido el consenso. El consenso implica que hay varias opciones, que al final se escoge una y que los que no estaban de acuerdo, pues bueno, deciden acatarla y cumplirla, pese a que no estaban de acuerdo con ella. La mayoría, pues ya sabéis cómo funciona la mayoría. Se vota y la decisión que tenga más votos es la que se aplica. Bien, por decisión de la autoridad formal. En este caso, el equipo puede participar aportando ideas, pero luego quien manda, quien ostenta esa autoridad formal en el equipo es quien toma esa decisión. Esta, en cierto modo, viene a ser una decisión individual, porque quien la toma es quien manda. Bien, vamos a hablar también de forma muy breve del liderazgo en los equipos. Vamos a hablar, ya sabemos quién es un líder, pues ese líder lo ideal sería que estuviese centrado en el equipo. Un líder centrado en el equipo es un líder que orienta su liderazgo hacia la meta y hacia sus colaboradores. Es decir, es un líder que se preocupa de conseguir los objetivos que se han planteado, pero también se preocupa de las personas que forman parte de su equipo. Los colaboradores tienen espacio para su creatividad, para pensar, para opinar, para realizar sus tareas y para tomar decisiones. Y eso es así porque el líder se lo permite. El líder únicamente controla que se vaya consiguiendo los objetivos que se han planteado, pero no controla a las personas. A las personas le da cierto espacio, le da cierta libertad para que éstas desarrollen su trabajo de forma individual, colectiva, aportando su propia creatividad, etc. Bien, el líder tiene una relación emocional positiva con sus colaboradores, es decir, se lleva muy bien con ellos en el ámbito personal, los defiende y además crea
un clima positivo. Bien, una técnica, sobre todo usada en los países, en Japón y en países quizá un poquito avanzados, Estados Unidos, parte de Europa, una técnica que se utiliza mucho para trabajar en equipo es la de los círculos de calidad. Es una forma de trabajar en equipo, ¿vale?, en la que se forman equipos integrados por trabajadores de la empresa, y estos círculos de calidad se crean para identificar, analizar y proponer soluciones a problemas que están relacionados con su trabajo. Vamos a ver qué características tienen los equipos de trabajo, llamados círculos de calidad, para comprenderlos un poquito mejor. Está formado por un grupo reducido de personas, entre 6 y 10 personas, que tienen un trabajo en común. En este círculo de calidad, estas personas participan de forma voluntaria y se reúnen en sesiones cortas antes de empezar a trabajar. Antes de 10 minutillos antes de trabajar, 15 minutillos. Estas horas son retribuidas, es decir, forman parte de su jornada de trabajo normalmente, ¿vale? Suele haber un líder natural o un líder oficial impuesto por la empresa y proponen soluciones. Luego la dirección de la empresa decidirá si estas soluciones las implanta o no, ¿vale? Entonces, estamos viendo que, imaginaros, casi todos los días, pues, por ejemplo, vamos a determinar qué es la tarea que vamos a desarrollar hoy. Pues nos reunimos todos los días, todos los que trabajamos en el mismo espacio, antes de la jornada, para decidir qué es lo que vamos a hacer hoy. Esa sería una forma de trabajar a través de círculos de calidad. Surge un problema, pues bien, los que entendemos de ese problema, que somos los que estamos trabajando, por ejemplo, con una máquina en concreto, nos reunimos voluntariamente antes de empezar a trabajar para ver qué solución le vamos a dar a ese problema. Y es que estos círculos de calidad se basan en los siguientes principios. Entiende que el trabajo en equipo es algo natural, porque el ser humano es un ser social y no un ser individual, en el que, por lo tanto, los humanos tendemos a socializarnos, a estar junto a otras personas. Otro principio en el que se basan los círculos de calidad es que nadie conoce mejor un trabajo que quien lo está realizando diaria y cotidianamente. Y eso es verdad. Muchas veces nos proponen una solución en nuestro trabajo y decimos, pero madre mía, si esta persona, si es que no sabe, no entiende que lo que hay que hacer es esto y esto. Y eso lo sabemos porque estamos todos los días viendo cómo funciona esa máquina, viendo cómo funciona ese proceso, y somos los más adecuados para proponer esa solución, y muchas veces no se nos tiene en cuenta. Y otra premisa sobre la que se basa el trabajo de los círculos de calidad es que las ideas del equipo siempre son mejores que las ideas individuales. Lo cierto es que los círculos de calidad lo que pretenden es mejorar la calidad de trabajo, la calidad de vida en el trabajo, y eso lo hacen aumentando la participación de los trabajadores en la empresa, teniendo en cuenta que el trabajo en equipo fomenta la satisfacción de las personas que lo integran y su creatividad individual. De este modo conseguimos que los círculos de calidad sean una fuente de motivación y de satisfacción en el trabajo, porque la gente está participando a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer sus objetivos. Y os digo que estos círculos de calidad surgieron en Japón en los años 60, se extendieron posteriormente en algunos países europeos, en Estados Unidos. Aquí en España se utiliza, pero no tanto, no por todas las empresas, evidentemente, y es una forma de trabajar muy positiva, porque las personas se sienten motivadas, se sienten satisfechas, porque al fin y al cabo la empresa cuenta con ellas, y eso para un trabajador o para una trabajadora es muy importante. Bien, vamos a ver que también en los equipos de trabajo pueden haber problemas. Estos problemas que pueden aparecer pueden deberse a cuestiones relacionadas con la tarea o a problemas personales o que el equipo en sí no funciona. Pues bien, vamos a ver esos problemas que pueden surgir por mala relación entre los miembros, ¿no? Pues por ejemplo, porque los miembros no se integran o no se conocen bien, porque hay varios miembros que luchan por ser los líderes de ese grupo, porque no hay mecanismos previstos para solucionar la falta de participación y de comunicación por parte de los miembros del equipo, o porque hay hostilidad, hay mal rollo, hay mal ambiente entre los miembros del equipo. Los problemas relacionados con la tarea pues pueden surgir porque no se han definido bien los objetivos y no tenemos claro qué es lo que hay que hacer.
porque se cruzan los intereses individuales con los intereses del grupo, porque no hay un líder que coordine las sesiones, facilite la tarea y nos ayude a alcanzar los objetivos. Falta de productividad por técnicas de trabajo que son ineficaces o que son ausentes, que no se han establecido. Y luego también puede aparecer la dispersión o el estancamiento a la hora de desarrollar una tarea. Bien, pues ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos con algunos de estos problemas, tenemos que utilizar lo que se llaman las dinámicas de grupo, que lo que pretenden es resolver estos problemas. Las dinámicas de grupo, pues bueno, pues persiguen fomentar la participación de los miembros del equipo, suavizar las relaciones personales, ¿vale? Estas dinámicas de grupo son un conjunto de medios, instrumentos o procedimientos que aplicados al trabajo en equipo sirven para desarrollar su eficacia y para facilitar el logro de los objetivos. Es decir, estas dinámicas de grupo lo que nos van a permitir es solucionar los problemas que encontramos en un equipo de trabajo. Las características de estas dinámicas de grupo son las siguientes. Son instrumentos o medios para conseguir unos fines y para conseguir que el equipo de trabajo funcione, por lo tanto, eficazmente. Es decir, son un instrumento, no son un fin, sino son un instrumento para conseguir unos fines, y esos fines son pues, que el equipo trabaje de forma eficaz. Suelen tener carácter lúdico, es decir, son juegos que aportan dinamismo y tensión positiva para fomentar la creatividad, la emotividad, el alejamiento de la realidad. Es decir, son básicamente juegos. Pero juegos, ya os digo que no es un juego por jugar, sino es un juego por conseguir un objetivo, que es solucionar un problema. Y favorecen aprendizajes. Favorecen el aprendizaje no solo de contenidos, sino, lo más importante, de comportamientos y de actitudes. Los objetivos que se persiguen cuando aplicamos las dinámicas de grupo pues son mejorar las relaciones entre los miembros del equipo, analizar y solucionar los problemas que se están generando en el equipo, aprender nuevas técnicas, nuevas habilidades, nuevos conceptos y evaluar el trabajo desarrollado y evaluar al equipo. Hay muchas técnicas de dinámica de grupo y nosotros tenemos que ver cuál es la más adecuada al problema o a la situación que se nos ha planteado. Así, pues tenemos que tener en cuenta qué objetivos son los que perseguimos. Si es, por ejemplo, facilitar la incorporación de nuevos miembros, si lo que queremos es que las personas adquieran conocimientos o promover el intercambio de ideas, que hablen unos para que otros se enteren de novedades, por ejemplo, si pretendemos favorecer la participación, fomentar la creatividad, etcétera. Los objetivos son muy importantes. Luego también tenemos que tener en cuenta la madurez y el entrenamiento del equipo, y es que no todas las técnicas son igual de fáciles o igual de complejas. Algunas son muy fácilmente aceptadas, pero otras provocan cierta resistencia. Por ejemplo, a lo mejor un role-playing, pues hay gente que no está dispuesta a hacer un role-playing. Ahora veremos después lo que es un role-playing. Supondría, pues, una escenificación, un teatro, ¿no? Y a lo mejor hay gente que es reacia a participar en ese teatro. También el tamaño del equipo y las características de sus miembros, ¿vale? La edad, el nivel de formación, sus intereses, eso nos va a condicionar también, por lo tanto, qué técnicas debemos utilizar. El tiempo, dependiendo del tiempo que dispongamos, pues podemos realizar unas técnicas u otras, porque algunas, en verdad, que llevan más tiempo realizarlas. Bien, vamos a ver algunas de estas técnicas y las vamos a ver agrupadas en básicamente el objetivo que pretendemos conseguir. Así, en primer lugar, tenemos las técnicas de presentación. Toda persona que empieza a formar parte de un equipo experimenta cierta ansiedad e incertidumbre e intentará buscar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quiénes y son los demás? ¿Cuál es mi puesto entre ellos? ¿Cómo me van a recibir? Por ejemplo, imaginaros cuando empezasteis a estudiar vuestro ciclo formativo, que muchos de vosotros y vosotras os hacíais este tipo de preguntas. Pues bueno, para solucionar estas cosas, pues los profesores utilizamos algunas de estas técnicas. Por ejemplo, técnicas de presentación como la autopresentación. Con la autopresentación, lo que perseguimos es promover el conocimiento de los participantes entre sí. Lo que estamos buscando es una primera experiencia de participación e intentar aumentar la confianza mutua entre los miembros del equipo. Esta técnica permite romper el hielo y es verdad que también tenemos que tener en cuenta que puede haber personas que, bueno, a los que les cueste trabajo
hablar en público. Por ejemplo, una opción sería sentarnos en círculo, que cada uno diga su nombre y datos más importantes sobre sí, porque nos ayuden a que los demás nos conozcan mejor. Otra opción es la de entrevista y presentación. Sería una variante de la anterior y consiste en distribuir a los participantes por parejas. De este modo, los miembros de la pareja se entrevistan entre sí, ¿vale? Podemos hacer una lista con 5 preguntas, por ejemplo, y a los 10 minutos cada uno de los integrantes presenta a la otra persona. Es decir, yo le he hecho unas preguntas a mi compañero y ahora lo presento ante los demás. Bien, otras técnicas que cuentan con la participación de expertos, llamamos a gente que viene de fuera para que nos proporcionen información. Pues bien, tenemos un simposio que proporciona información sobre distintos aspectos de un problema o da distintas soluciones. En el simposio nos encontramos con 4 o 5 especialistas y cada uno de ellos expone durante 15 o 20 minutos información, ideas, opiniones sobre el tema que se está trabajando. Bien, si se aplica a equipos pequeños, de pocos miembros, pues bueno, pues permite que abordemos un tema amplio en poco tiempo. Problema, que básicamente intervienen los especialistas que hemos traído, los demás integrantes del equipo están prácticamente escuchando. La mesa redonda es aquella técnica en la que contamos con 3, 4 o 5 especialistas que dan distintos puntos de vista sobre un tema y discuten sobre ese tema. Pues por ejemplo, durante 15-20 minutos dan cada uno su opinión, su versión de ese problema, hay debate, rebate y el equipo actúa como observador, aunque es cierto es que podemos ir preguntando a los componentes las dudas que nos vayan surgiendo. Una mesa redonda muchas veces los vemos en los platos de televisión, cuando hay varias personas que están hablando en común de un tema, primero hablan unos, después hablan otros, etcétera. Bien, en la entrevista colectiva, varios miembros del equipo entrevistan a un especialista sobre un tema. Van haciéndole preguntas, ¿vale? Lo lógico y lo ideal es que el equipo sea pequeño o mediano para no saturar con demasiadas preguntas a la persona que hemos traído como especialista. De este modo nos permite conocer un asunto muy bien y dependiendo sobre todo de la cantidad y de la calidad de preguntas que se realicen. Otras técnicas que podemos utilizar, en este caso para fomentar la participación de las personas, son, entre otras, Philly 66, brainstorming, cuchicheo, briefing. El Philly 66 es una técnica que promueve la participación del equipo, desarrolla la capacidad de síntesis y expone ideas concretas. ¿Por qué? Porque mirad, dividimos a nuestro equipo en subgrupos de 6 personas que van a discutir durante 6 minutos sobre un tema. Es decir, nos vamos a un lugar apartado, 6 personas aproximadamente, si no 5 o 4, aproximadamente lo más cercano a 6, y hablamos en conjunto sobre un problema. Ahí, al dividir ya el grupo en subgrupos de 6 personas, ya es más fácil que participen todos. Y de hecho, quien coordine y quien asuma el rol de portavoz debe fomentar la participación de todos los miembros de ese equipo. De este modo, podemos escuchar a esas personas que son más miedosas, más tímidas, y el portavoz lo que hace es recoger de forma sintética, en resumida, lo que han aportado los miembros de su equipo. El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica que favorece mucho la creatividad. Busca sobre todo producir muchas ideas creativas, soluciones a un problema y que se facilite la comunicación entre los miembros del equipo. En el brainstorming, los miembros del equipo van lanzando ideas sin juzgarlas ni evaluarlas. Estas ideas incluso pueden ser disparatadas. El coordinador las va anotando en la pizarra y luego puede ser que un grupo diferente evalúe estas ideas y saque unas conclusiones. Lo ideal es que sea un grupo diferente para evitar que cada uno valore como mejores sus propias ideas. Aquí no debe haber límites, no debe haber coacción, no debe haber risa, no nos podemos reír de nadie. Lo que tenemos que fomentar es que se den muchas ideas, porque de esas ideas nacen otras y eso es lo que va a fomentar la participación, la creatividad y por lo tanto que solucionemos el problema. El cuchicheo es una técnica en la que los miembros de un equipo dialogan en voz baja, cuchicheando, de ahí su nombre,
en pequeños grupos, de manera informal sobre el tema que se está tratando. De este modo, cada equipo, cada subgrupo va a trabajar simultáneamente y en pocos minutos podemos obtener una opinión de cada uno de esos subgrupos. El briefing o reuniones de inicio de jornada son reuniones breves e informales que suelen realizarse diariamente al inicio de la jornada, no suelen durar más de 15 minutos y lo que se pretende con estas reuniones es mejorar las relaciones entre los miembros del equipo, porque están continuamente comunicándose entre ellos, se incrementa la colaboración y la eficacia, es como echar un cafelillo todos juntos, de ahí su nombre, al principio de la jornada, pues para hablar de cuestiones que nos van a ocupar el resto del día. Bien, también tenemos otras técnicas para fomentar el análisis y la toma de decisiones. Tenemos varias técnicas como por ejemplo el estudio de casos. Con el estudio de casos exponemos un caso en forma de historia para que los participantes lo analicen y busquen soluciones a ese problema. Van analizando objetivamente los hechos, ¿vale? Se puede hacer de forma individual o por grupos. Lo que se pretende es que todos los miembros participen expresando su opinión sobre los hechos que se han expuesto. Con la dramatización o role-playing que comentábamos anteriormente, se dramatiza o se representa teatralmente una situación real o una situación posible planteando un problema al equipo. Una parte actúa, en la que hace el teatro, y la otra parte observa. De este modo podemos ver cómo los actores y actrices se enfrentan a una situación y cómo la resuelven. Una vez que termina la representación o el teatrillo, se discute sobre cómo se ha planteado y cómo se ha resuelto el problema, y esto nos permite pues también analizar la personalidad de los participantes, ver cómo se solucionan conflictos, y esta técnica es motivadora y mejora las relaciones del equipo, porque muchas veces también para realizar esta técnica, pues previamente nos hemos reunido durante unos días, unas sesiones para preparar el vestuario, el mobiliario, etcétera. El debate. Con el debate, varias personas exponen diferentes puntos de vista sobre un asunto. Al final del debate, el resto del equipo intentará llegar a unas conclusiones. El debate nos permite analizar problemas en situaciones conflictivas, aclarando determinadas posiciones. El problema o el inconveniente del debate es el riesgo que se entren en divagaciones y que nos vayamos por los cerros de Úbeda descuidando el tema central. Y por último, el tribunal consiste en estudiar un tema basándonos en el modelo judicial, es decir, simulamos un juicio, hay un moderador que expone el caso que se va a discutir y que siempre nos va a implicar una dicotomía. Una dicotomía es cuando tenemos que decidir entre dos variantes, verdadero o falso, inocente o culpable, justo o injusto, adecuado o inadecuado, rentable o no rentable, sí o no. Eso es una dicotomía, cuando tenemos que decidir entre dos variables opuestas. Pues bien, es como un juicio. Tenemos a la parte defensora, a la parte fiscal que actúa como acusadora, ¿no? Bien, se hace el teatrillo del juicio, podemos tener testigos, podemos tener documentación de apoyo y el jurado deliberará durante un tiempo y pronunciará su veredicto resolviendo el problema o el caso que se nos plantea. Y por último, una técnica que se está utilizando muchísimo por muchas empresas es el outdoor training. Bien, el outdoor training es una técnica que combina la formación tradicional con experiencias al aire libre, juntando deportividad, trabajo en equipo y diversión. Bien, por lo tanto, el outdoor training os sonará, por ejemplo, aquí veis los dibujitos, pues cuando miembros de una empresa pues se van a disparar bolitas, a hacer escalada, nos tiramos por tirolinas, hacemos actividades de orientación al aire libre. Bien, esta técnica es motivadora, muy práctica y divertida y se trabajan principalmente conductas. Esto no es vamos a salir a pasarlo bien solamente, vamos a salir a pasarlo bien pero con unos objetivos. Pretendemos potenciar el trabajo en equipo. Queremos motivar a nuestros trabajadores y trabajadoras a enfrentarse a compromisos diarios y que aprendan a afrontarlos de manera positiva.
Queremos fomentar la comunicación entre el personal. Queremos fomentar y potenciar la toma de decisiones. Queremos mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de presión en el trabajo. Y queremos aumentar la confianza entre compañeros de trabajo. Todo eso con la técnica que hayamos elegido. Tirolina, rappel, espeleología, actividades de orientación, en entornos que pueden ser de montaña, acuáticos, de ciudad, siempre al aire libre. Entonces tenemos la parte lúdica con la que nos estamos divirtiendo y tenemos la parte formal con la que estamos consiguiendo además estos objetivos. Bien, y con esto pasamos ya a la evaluación de los equipos de trabajo. La evaluación de los equipos de trabajo es una actividad sistemática y continua que nos permite obtener información sobre el grado en el que se están alcanzando los objetivos y sobre los resultados que se están logrando. La evaluación nos va a permitir valorar el proceso, es decir, cómo se está llevando a cabo el trabajo, valorar también el resultado y valorar cómo está funcionando el equipo de trabajo. Esta evaluación puede ser interna, cuando la realizan los propios integrantes del equipo o un observador que forma parte del mismo, o externa, cuando la evaluación la realizan personas externas al equipo. No existen criterios de evaluación universalmente aceptados. Tenemos que establecer unos criterios de evaluación. No existen unos criterios aceptados universalmente, pero bueno, tenemos que establecer esos criterios de evaluación. Tenemos que saber qué es lo que vamos a evaluar. Esos criterios podemos establecerlos o los propios miembros del equipo o el propio evaluador externo. Y vamos a tener en cuenta que a la hora de evaluar lo podemos hacer de diferentes formas, como con la observación, donde una persona examina cómo está funcionando el equipo. La entrevista es una conversación dirigida que nos permite obtener datos de una persona. Nos reunimos con nuestro entrevistador o entrevistadora y nos va haciendo preguntas. Un cuestionario es un conjunto de preguntas realizadas por escrito que se realiza a un grupo de personas. El cuestionario puede ser cerrado si es que tenemos que elegir entre varias respuestas alternativas, o el cuestionario puede ser abierto, donde nosotros respondemos libremente a la pregunta que se nos plantea. O puede ser mixto, donde podemos tener preguntas cerradas y preguntas abiertas. Una lista de control es una lista de cuestiones que vamos marcando con una X. Esto sí, esto no, ¿vale? Y una escala de valoración es una escala muy parecida a la lista de control, pero vamos anotando el grado de intensidad en el que se manifiestan los aspectos que vamos a evaluar. Por ejemplo, nos dice, puntúa de 1 a 5 los siguientes aspectos. La capacidad del coordinador para aumentar la participación del equipo. 1 es poco, 5 es mucho. Y vamos valorando entre 1 y 5. Eso sería una escala de valoración. Pues bien, a través de cualquiera de estas técnicas podemos evaluar el trabajo en equipo. Y con esto concluyo el tema de los trabajos en equipo. Comentaros, porque esto es muy importante que lo sepáis, que muchas empresas están valorando una de las habilidades blandas, de las soft skills, que es la de la capacidad de los trabajadores para trabajar en equipo. Entonces, tenerlo en cuenta, asumirlo, porque probablemente en la empresa en la que trabajéis lo vais a hacer en equipo. Y nada, con esto concluyo el tema. Si os queda alguna duda, ya sabéis que podéis plantearla en el canal de YouTube o en Moodle, que son los medios que habitualmente utilizamos. Un saludo.